Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Anaíri Rocha, les hablo acá desde el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Les voy a mostrar mi emprendimiento. Hago estas hermosas mochilas en yute, este material se llama yute, yute Colombia. Este material, estas mochilas las armo, compro esta tela la compro por metro y como amo tanto mi trabajo, me encargo de recortar y decorar a mi preferencia y como también le gusta al cliente. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, esta mochila va decorada con esta decoración. Tenemos esta otra que armamos, que es la misma, para luego pasar a costura. Hago estos hermosos monederos. Esta flor es hecha en casa. La flor del centro también se hace en casa. Y les voy a mostrar el proceso de cómo armar estas hermosas mochilas y estos hermosos monederos. Este es mi emprendimiento. Gracias le doy a Dios porque Dios nos ha permitido crear un canal. Se llama Creaciones y Diseños DIF. En este canal le enseño a mujeres cabeza de hogar que de pronto dicen no tengo trabajo, no trabajo, porque de igual forma sabemos que nosotras las mujeres sí trabajamos. Les enseño para que emprendan desde su casa, su negocio, y les enseño cómo armar estas mochilas paso a paso, y les enseño desde mi canal cómo armar estos hermosos monederos. Creaciones y Diseños DIF, lo puedes encontrar en YouTube. Te invito para que sigas nuestro canal, le des like y te puedas suscribir. Estas decoraciones que están aquí, nosotros las pegamos con este pegante. Este pegante es especialmente para pegar tela. Con este pegante las pegamos y luego de eso las recamamos. Entonces, te voy a mostrar todo el proceso en general. Cómo armar nuestras hermosas mochilas. Desde el corte hasta la decoración y colocarle estas perlas con nuestra máquina neumática. Bueno, sígueme para continuar con este hermoso video. Bueno, aquí les muestro el proceso de decoración de las mochilas de yute. Esta es la máquina neumática con la cual decoramos y se nos hace el proceso un poco más fácil para la decoración. Miren cómo quedan de hermosas estas mochilas. Ahora les voy a mostrar cómo armar estas hermosas mochilas, el paso a paso de cómo armarlas. Observen ustedes. Van a ver cómo queda. Este es nuestro nuevo emprendimiento. Más adelante los vamos a sorprender porque vamos a sacar unos modelos nuevos y sé que les van a gustar. Bueno, aquí les voy a explicar el proceso del armado de la mochila. Así de esta manera, uno la mochila. Bueno, ahora le colocamos el fondo de esta manera.
Bueno, ya queda así. Ahora procedemos a darle, a voltearlo para colocarle el forro. De esta manera colocamos el forro con su cargadera aquí y medimos y procedemos a coserlo. Le voy a colocar el fondo. El forro lleva su fondo. Aquí guardamos el forro para poder pasarle una costura aquí. Mira, así nos queda nuestra mochila. ¿Qué falta ahora? Colocarle los ojetes a la mochila y el cordón. Bueno, aquí estamos colocándole, haciéndole los huecos para colocarles los ojetes a la mochila. Bueno, aquí estamos colocándole los ojetes a la mochila. Esta es la remachadora con la que le colocamos los ojetes a la mochila. Ahora estamos colocándole el cordón a la mochila y luego lo quemamos para que las puntas queden bien. Bueno, ya la mochila quedó lista, como pueden ver. Entonces les voy a mostrar la forma de usar nuestra mochila. Esta mochila la usamos de esta manera. Así la podemos atravesar de esta manera. La podemos atravesar. Y si no la quieres usar atravesada, se puede usar de esta manera. Metemos el cordón aquí, la cargadera, la metemos aquí dentro. Y la podemos usar de esta manera. De esta manera, observen. También hay otra manera de usarla. Le podemos hacer un nudo aquí, muy discretamente, que no se vea. Se la pueden hacer del lado afuera o del lado adentro. Y ustedes la usan como ustedes les parezca mejor usarla. ¿Qué les parece? Aquí de esta forma no se ve el nudo. Y la pueden cargar en su mano. Estas son las 4 formas de usar nuestra mochila. ¿Qué les parece? Dios me les bendiga. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y que Dios les bendiga en gran manera. Este es nuestro nuevo emprendimiento, nuestro emprendimiento.